Lo conocí hace casi 35 años. Fui enviado por el periódico La Jornada a cubrir unas elecciones locales en Tabasco, a las que yo no tenía nada de ganas de ir, pero bueno, voy, toco la puerta de su casa, de la casa de Andrés Manuel López Obrador, en el fraccionamiento Las Galaxias, en la calle Júpiter, y me abre la puerta, me miró, así que tú eres Pablo Iriart. Me lo dijo a nivel de pregunta, de afirmación y de reproche. Lo acompañé a varias giras, íbamos en su coche, él, una persona que manejaba, Alberto Pérez Mendoza, que en paz descanse, era su jefe de prensa. ¿Su casa era medio pinche o normal? No, es una casa de clase media, bien puesta, muy ordenada. La esposa de Andrés Manuel López Obrador es una gran persona. Sí. Incluso cuando él me agarraba patadas, sí. ya, ella no tenía ningún problema, era una persona sin resentimientos, pero eso es aparte. Sí. Y desde la primera crónica que mando para La Jornada, López Obrador se me va encima y yo me doy cuenta de que ante mis ojos tenía una gran nota. Era un intolerante que solo aceptaba o súbditos o enemigos. No había términos medios. Y esa constante se repite a lo largo de su carrera política. Hay otra constante que es de la que trata este libro, que es su vocación destructiva. Es la misma ahora que hace 35, que hace 20, que hace 18, que hace 9, que hace 4 y que ahora. Es la vocación destructiva. De eso dice el libro, de eso se trata, que desde el día en que lo conocí y que todos pudimos ver, lo contamos en Crónica, Carlos, quién era el personaje cuando era jefe de gobierno. Todo lo que está haciendo ahora lo hizo como jefe de gobierno. Claro. Absolutamente todo. Totalmente de acuerdo. Y muchos no lo quisieron ver, le daban el beneficio de la duda, me decían que era un exagerado, en fin, no es momento para hacer recriminaciones, todos estamos en la tarea de defender la institucionalidad y la democracia en México, no estamos para recriminar, pero sí no podemos dejar de decir que sí podía saberse. Yo siempre lo supe. O sea, yo, desde que él, bueno, acuérdate que yo estaba con Roberto Madrazo, pero desde esa época dije, este güey quemando pozos, él quemando pozos de protesta, le van a dar una lana extra, porque él siempre fue muy vivo para la lana. O sea, cuando vino a hacer otra propuesta, Marcelo Ebrard, que era secretario particular o algo así, de Camacho Solís, Andrés pidió que para que se larguen que le tenían que dar 10 millones de pesos en efectivo y Marcelo se lo llevó para que se vayan. O sea, yo no sé si la lana la repartió o se quedó con un 10%, no me interesa, pero siempre fue muy orientado al dinero él, siempre ha sido así. Sí, aunque creo que nunca, yo he conversado con personas que le entregaron el dinero, pero nunca lo recibió él. Se ha cuidado obvio, de jamás obvio. de recibirlo él, sino otras personas, Sí. Para levantar el plantón de los barrenderos, Sí. de otros y en contra del fraude electoral en Tabasco. En su primer libro, el primer libro que escribe en el año 88, 89, el primer libro que escribe él, que por supuesto no lo escribió él, tiene el original título de El fraude electoral en Tabasco. Esa es su inauguración como escritor. Bueno, y ahí me mete en planas y planas y planas de su libro, que yo me dije, bueno, ¿por qué? Y aquí lo explico, aquí lo cuento todo en el libro, qué fue lo que pasó, por qué lo hizo y por qué escribí lo que escribí. Pero en fin, esa es una historia. Y esto que tú dices, sí, todos sabíamos quién era. Sí, pero hubo quienes le dieron calor, pero desde el principio. Mira, es como, y así arranca el libro, tú seguramente viste hace muchos años, yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas en aquella época, una película de Bergman, El huevo de la serpiente. Uf, peliculón. Bueno, peliculón.
cuando el médico, el doctor que hacía los ensayos humanos y una serie de cosas terribles, que era el régimen del nazismo, dice, cualquiera puede ver el futuro en el huevo de la serpiente, porque el huevo de la serpiente es transparente, se puede ver el reptil venenoso en su formación. A los alemanes les pareció inofensivo, simpático, el reptil, Hitler, que tenían ahí. No quiero comparar a Andrés Manuel López Obrador con Hitler, no, de ninguna manera, pero sí en la actitud de la sociedad, de los empresarios y de líderes de opinión que no creyeron que lo que veían era precisamente una serpiente, el embrión de un animal venenoso, por supuesto. Sí era. Mira, cuando yo estaba recién ingresado al Universal cuando ganó Andrés. Ganó la jefatura de gobierno. No, la presidencia. La presidencia. Siempre, nunca lo he soportado. O sea, no coincido con él para nada, bueno, ni en Tlacuayo. Entonces, yo tomé una decisión. Yo voy a ser un columnista de oposición, pero tan perro y tan cerdo como fue Andrés cuando era oposición, para que vea Andrés lo que se siente. O sea, y esa fue mi actitud. Que esa idea que tomé ya es una realidad con todo y atípica, es otra parte de la historia. Pero yo siempre he sido crítico durísimo de él, como él era crítico durísimo del régimen en contra, ¿no? Y yo no confío en él, yo no entiendo nada. Ursúa, en una entrevista con Carlitos Loretta hace poco, dijo que Andrés va a pasar a la historia como el peor presidente de la historia de México. Yo me acuerdo que nos vieron en una marcha a Paco Martín Moreno y a mí del principio, y yo puse AMLO, el peor candidato electo de la historia de México. ¿Sí? Imagínate. ¿Cómo es posible que un cuate con esa educación tan limitada, no digo educación clasista ni nada por el estilo, pero su educación es muy limitada, sus conocimientos son muy limitados, es un caprichudo impresionante, si no se hace lo que él dice, pega 4 gritos, no es leal a nadie, si te sirve es leal, si no te sirve te manda al diablo. Mejor ejemplo, Carmen Aristegui. Si te odia, Carlos Loret de Mola no lo suelta, Claudio X González. O sea, es un tipo muy resentido, muy resentido, y su gabinete es otra basura. Entonces, aquí mi pregunta por tu experiencia es, ¿cómo es posible que un inepto, un ignorante, un hombre falta de ética, se haya apropiado del país? Sí, fíjate que lo comenta en el libro, un intelectual de primera línea, Varela Ortega, español, nieto de José Ortega y Gasset, y comenta estas cosas. Mira, dice en la revista de Occidente, dice, apunta que gobernados por psicópatas, embaucados por publicistas, personajes muy elementales, de formación raquítica, ignorantes de cualquier saber ordenado, pero sobrados de una seguridad aplastante, al servicio de una temeridad ilimitada, gobernada con astucia, apoyada por una sagacidad desvergonzada y demagógica, inventores de nuevos términos para nutrir una cartera de esperanzas y de humo envuelta en consignas simples y contundentes. Este intelectual europeo menciona, no hace falta insistir colocando nombres y apellidos en estos listados. En muchos países a la derecha y desde la izquierda, desde Donald Trump y Boris Johnson, a Víctor Orbán y López Obrador, desde Alexander Lukashenko a Erdogan o Putin, de Bolsonaro y a la estirpe de los Kirchner. Claro. O sea, lo tienen muy ubicado las intelectuales que estudian el fenómeno del populismo y también
psicólogos, psiquiatras que hacen estudio de las personalidades de las grandes figuras públicas. Pero ¿cómo le hizo? O sea, es autócrata, ya todo el mundo le decimos dictador, porque prácticamente él cree que el dinero es de él. Sí. Él decide cómo gastar su dinero, le vale madres todo lo que dice y deja de decir. Y gente muy inteligente, empresarios muy inteligentes, todos o le tienen miedo y no quieren hacer nada en contra, o tienen suerte y les dan una la nota para contratos, pero este señor solo, muy inculto, muy ignorante de lo que pasa en el globo mundial, ¿cómo dominó a todos? O sea, yo entiendo, me dice John F. Kennedy, bueno, pues órale, teacher, sale, pero Andrés Manuel López Obrador. Es un líder positivo. Mussolini, cómo llegó a dominar Italia cuando era inclusive más pesado de sangre que López Obrador, era más bruto que López Obrador, más desagradable. López Obrador, al menos en la época en que yo lo conocí, hace más de 3 décadas, en corto podía ser muy agradable. Muy agradable. El problema es que por ser un psicópata, de pronto altera su personalidad y se vuelve un ángel exterminador delante de ti. A mí me agarró, después de haber estado varias veces en su casa, en la sala de prensa de un hotel que ya no existe en Villahermosa, no me acuerdo, previo a la elección, y se me fue encima, pero con ningún insulto de palabra grosera, pero sí muy hiriente, tremendamente hiriente. Y a ti te mandaron a esto, una cosa terrible, y se hizo una bolita. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a este señor? Ya más o menos lo había medido. El problema de él es esto que te menciono. Él tiene alteraciones en su personalidad que se llaman psicopatía. La psicopatía es alguien dominado por, desde luego, el narcisismo, los impulsos, la manipulación y otros. Hay una amplia gama. Pero mira lo que dice, déjame decirte lo que dice uno de los grandes médicos, uno de los psiquiatras, Hervey Sheckley y Robert Hart, señalan las conductas desde un punto de vista clínico como personalidad psicopática de la que estoy hablando. Dicen, aquí responde tu pregunta, Carlos. Gran capacidad verbal y un encanto superficial, autoestima exagerada, escasa habilidad, tendencia a mentir de forma compulsiva y patológica, comportamiento malicioso y manipulador, carencia de culpa, falta de remordimiento y vergüenza, crueldad e insensibilidad, narcisismo, egocentrismo patológico y carencia de empatía. Eso no es.